Por favor, me confirman si todos están observando la presentación. Sí, profe. Listo. Entonces, hoy tenemos una temática básica que vamos a trabajar. Es bien sencilla, pero es el punto de partida de las investigaciones. Los que están en clase conmigo, en las electivas, que damos semanales, y para aquellos que se unieron a la primera reunión virtual de Semillero, hablábamos de que era necesario que buscáramos un punto de interés para trabajar investigación. Y ese punto iban a ser problemáticas de sus comunidades. Eso era lo inicial. Las investigaciones siempre parten de un problema o de una curiosidad o la necesidad de dar respuesta a un interrogante. En este caso, nuestra base no iban a ser investigaciones prediseñadas, que hay bastantes, sino que íbamos a buscar y nos íbamos a centrar en las problemáticas de las comunidades. Entonces íbamos a hacer investigaciones contextualizadas en las comunidades donde ustedes asisten. ¿Cuáles podrían ser esas comunidades? Podría ser su barrio, puede ser su casa, puede ser su ciudad, puede ser su universidad, puede ser el medio de transporte que usted utiliza para desplazarse a diario para la universidad o los caminos que usted tiene que recorrer para asistir a su lugar de trabajo, etcétera. Son las personas, objetos, casas, calles con las cuales usted tiene contacto a diario. Entonces, ¿cómo escribir un planteamiento del problema? Que ese es uno de los puntos guías de nuestra investigación. Listo. Comencemos primero con una pregunta de investigación. Les decía de que entonces cuando nosotros somos niños nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quema? ¿Por qué está frío? ¿Por qué está caliente? ¿Por qué sale agua de la llave? ¿Por qué, por qué los animales ladran, los perros ladran, por ejemplo? ¿Por qué las hojas caen? Entonces, esa cantidad de preguntas es para satisfacer una curiosidad y para ir creando una base de conocimiento que le sirve para el resto de su vida. Resulta que es una buena técnica para hallar información. Entonces, si nos sirvió cuando estábamos niños y creamos un mapa general de la vida con base a esas preguntas, claro que ahorita también nos sirve para el tema de formular investigaciones organizadas y profesionales. ¿Qué es una pregunta de investigación? Es el primer párrafo que es un cuestionamiento central que un estudio plantea responder. Ustedes van a hacer un estudio responsable, entonces debemos dar respuesta a alguna o algunas preguntas. Dice, reside en el corazón de la investigación sistémica y ayuda a definir con claridad el camino para el proceso de investigación. Entonces, una buena pregunta nos guiará durante todo el proceso de investigación. Dice la razón, segundo párrafo, la razón principal de la realización de la pregunta de investigación es que delimita algún tema amplio de interés hacia un área específica de estudio. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos hablar de que a nivel mundial hay problemáticas que se replican, por ejemplo, acá en nuestra ciudad. A nivel mundial estamos hablando de sobrepoblación y estamos hablando sobre explotación de recursos. Estamos hablando de que no alcanza la cantidad de alimentación para todas las personas. Hay personas que entonces a diario están sufriendo desnutrición o no tienen recursos para conseguir comida. Si ustedes ven esa problemática, pasa a nivel mundial, pasa en Colombia, pasa en Cartagena. Entonces, cuando hacemos una pregunta, la podemos delimitar. ¿Cómo podemos hacer un proyecto para disminuir las personas que padecen hambre en el barrio
las palmeras de la ciudad de Cartagena. Entonces, si vemos que es un problema que es muy amplio, pero le limitamos a una zona más pequeña que es un que es el tema, por ejemplo, de interés o es la comunidad de interés porque yo vivo en ese barrio. Listo. La tercera, eh, el tercer párrafo dice que la pregunta de investigación tiene un efecto dominó sobre el resto del estudio, pues influencia factores como métodos de investigación. Eso lo vamos a ver más adelante, pero un método no es más que los pasos que vamos a seguir para resolver un proyecto de investigación o la pregunta de investigación. Resulta que hay muchas metodologías de investigación, hay muchos libros, y al final debemos casarnos con un método que sea sencillo, que sea práctico, pero que también sea eficaz para ir cumpliendo todas las etapas de nuestro proyecto. También nos habla que la pregunta debe hablar sobre el tamaño de la muestra. Lo hablamos ahorita de decir qué tan amplio vamos a coger una muestra, qué tan amplio vamos a coger un barrio completo, vamos a coger no, la calle tal del barrio tal. Hablemos de la universidad, no, yo quiero investigar un problema en la Universidad Rafael Núñez. La cogemos toda, es amplia, no, vamos a coger solo la Facultad de Ingeniería de Sistemas. O no, vamos a escoger solo el semestre número 8 de la Universidad de la Universidad Rafael Núñez de programa de Ingeniería de Sistemas. Listo. Y eso también nos habla sobre la recolección de datos y el análisis que vamos a tener en esa información. Entonces, la pregunta de investigación, el cuestionamiento central por el cual estamos investigando. Entonces, debe ser el eje central de ella. Entonces, para tenerla clara y entonces partir de ella. Ok, entonces ahora sí hablemos del planteamiento del problema. Resulta que al iniciar una investigación, después de hacer la presentación y dar una introducción, uno de los primeros puntos que encontramos en toda investigación es el planteamiento del problema. Entonces, ¿por qué? Una de las razones es que guía a navegar el proyecto. Así como la pregunta nos da un horizonte y ejerce un efecto dominó, listo, el planteamiento del problema surge de esa pregunta. Entonces nos va a guiar los pasos que debemos seguir para darle cumplimiento a resolver esa problemática. Ayuda al equipo a que se enfoque y trabaje por la solución. Resulta que nosotros entonces tenemos un problema, identificamos un problema en nuestra comunidad. De esa problemática surge una pregunta. ¿Cómo ayudamos a resolver esa problemática tal en tal barrio? Entonces, el planteamiento nos explica muy bien esa pregunta y cuál es esa problemática. Dice, se referencia a este enunciado, quiere decir al planteamiento del problema, para verificar que la solución sea que la solución sea implementada como se ha dicho y que efectivamente solucione el problema inicial. Entonces, cuando nosotros estemos terminando el problema, alguien que revisa normalmente en las tesis o los proyectos de investigación revisa eso. Resultados obtenidos o resultados parciales y vamos a ver, oye, ve acá, yo tengo unos resultados, vamos a revisar si esos resultados están ayudando a solucionar la problemática que se plantea. Además, el planteamiento del problema es una herramienta, dice que se obtiene para obtener apoyo en un proyecto por parte de la directiva y los accionistas. Esta definición la tomé de un artículo que habla más bien de proyectos para empresas. Para las empresas saben que una de las razones o de las funciones principales es generar recurso económico. Y entonces los accionistas y los directivos, entonces esa va a ser una de las variables clave, el tema de recursos, invertir recursos para generar más recursos. Entonces, al generar y mostrar cuál es la problemática y hablar en términos de recursos, es muy fácil que se den aprobaciones a proyectos. O es muy fácil que los descarten. No, ese proyecto no es atractivo para nosotros. Primero porque no genera ningún recurso
y no mejora en nada las condiciones, por ejemplo, de la empresa, ni de posicionamiento, ni de nada. En nuestro caso, nuestro recurso no es el dinero. En nuestro caso, el recurso va a ser problemáticas de las personas o de las comunidades. Y el recurso va a ser mejoramiento de la calidad de vida de esas personas. Quisiera saber si vamos bien, porque no tengo, como estoy compartiendo pantalla, no los estoy viendo los que están conectados. Profe, sí, va todo bien, se está entendiendo. Listo, muy bien. Entonces continuamos. Entonces, aquí vamos a hablar de algunos pasos, algunos ítems que deben tener en cuenta para hacer un buen planteamiento del problema. Primero, debemos preguntarnos cómo tienen que funcionar las cosas. Dice, para empezar, puedes dar algún contexto que haga fácil entender el problema. Empieza por explicar cómo este proceso en particular tiene que funcionar. Antes de mencionar el problema, describe brevemente cómo funcionaría este proceso si no existiera el problema actual, teniendo en mente el usuario final. Bueno, entonces, nuevamente, es una definición muy para empresas, donde hablamos de usuario, donde hablamos de procesos, pero también se replica para la vida diaria, para las comunidades a las cuales nosotros estamos visualizando problemáticas. Entonces, imaginémonos que estamos hablando nuevamente del problema de hambre mundial. Ya lo delimitamos y dijimos que solamente nos va a interesar, aunque el problema es muy grande y debería darse solución en general. Nosotros para este estudio vamos a delimitarlo a un solo barrio. El barrio que escogimos fue el barrio de Las Palmeras en la ciudad de Cartagena, que está en la zona sur oriental. Hablemos qué pasaría si esas personas, por ejemplo, en ese barrio, no tuvieran el problema de que algunas pasaran hambre o tuvieran necesidad para tener esos recursos. Entonces podríamos hablar de que esas personas, el nivel de felicidad debería incrementarse, el nivel de escolaridad de los niños que de pronto tienen que salir a trabajar para recoger recursos, para poder ayudar en su casa eh, con la alimentación diaria. Entonces, todo sería en cascada, sería como cosas muy buenas. Eh, ¿Qué más beneficiaría el que ellos tuvieran esas problemáticas solucionadas? Bueno, entonces ustedes harían una lista de cosas positivas que se estuvieran dando si esa problemática no existiera. Dice, hay un ejemplo. ¿Tienes una idea de cómo incrementar la eficiencia de un proceso para maximizar el mejor uso de los recursos? Pues empezar describiendo una situación teórica en la cual el sistema es más eficaz y a partir de ahí trabaja en tu propuesta, teniendo en mente quién, qué, cuándo, dónde y por qué, para no perder el sentido del planteamiento del problema. Bueno, miren, nuevamente se va hacia el trabajo en una empresa y claro, cuando usted le plantea la problemática a su jefe, partiendo de que, mire, ahora tenemos el problema de que cada cada 4 días la máquina se está bloqueando y se está dañando. Tenemos que parar por 2 días mientras que el técnico la repara y ahí podemos continuar. Eso, si no pasara así, pasáramos de producir 4.000 unidades semanales a producir 6.000 unidades semanales, lo cual significaría un incremento en las ventas de 1.000 millones de pesos. ¿Ustedes creen que cuando usted le dan esas cifras hacia su jefe, le va a decir, bueno, entonces, ¿qué propones para solucionar eso? No, tenemos que hacer un proyecto de investigación y al final vamos a entregar un, un estudio, un informe y una metodología para o solucionar o minimizar los daños que tenga la máquina. Es muy probable que si usted plantea de esa manera la situación, usted le van a aprobar los recursos para realizar esa investigación. Se le va a dar la importancia apropiada.
Ok, otro punto para eh, plantear el planteamiento del problema es hablar del problema y su importancia. Dice, el planteamiento del problema tiene que explicar no solo cuál es el problema, sino por qué es un problema y por qué es importante resolverlo. Esto resuelve las otras preguntas en la mayor parte de los casos. Por ejemplo, ¿por qué deberíamos solucionar este problema? ¿Por qué afecta la eficiencia de los departamentos X, Y y Z, desperdiciando recursos y conduciendo a precios altos para los consumidores? Esto explica, dice, cuál es el problema, quiénes se ven afectados y por qué se tiene que solucionar el problema. También se puede considerar qué opciones han sido propuestas para resolver el problema y por qué no funcionaron. Entonces, miren que una pregunta clave en todo proyecto de investigación es ¿por qué deberíamos solucionar el problema? Esta pregunta que está aquí deberíamos hacérnosla todos cuando estemos comenzando un problema. ¿Por qué deberíamos solucionar este problema? Y ahí entonces nos justificaría mucho si es importante resolverla o no. ¿Por qué deberíamos solucionar el problema de hambre en el barrio Las Palmeras de la ciudad de Cartagena? Bueno, si yo les hago esa pregunta, ustedes me van a dar no una, sino miles de razones por las cuales deberíamos resolverlo. Entonces, ahí vemos que es importante. Volviendo al ejemplo de la empresa, porque es importante resolver el problema de que cada 4 días se daña la máquina y dura 2 días en arreglarla. Claro, ahí el problema es económico. Entonces, de costos y de ganancia. Y ahí claro que sería importante hacerlo. Entonces, apunten esa pregunta y subrayenla. Y también tendríamos que analizar un poco si alguien, por ejemplo, el barrio Las Palmeras ha intentado hacer un proyecto para ayudar a minimizar el tema del hambre y si funcionó o si no funcionó al final. Si no funcionó es porque todavía sigue el problema y tenemos que hablar por qué ese proyecto en particular no tuvo los resultados esperados. Eso nos sirve también para no tomar las mismas malas decisiones y el mismo camino para realizar la investigación o resolver el problema. Vamos hacia explicar los costos financieros del problema. Esto es una de las partes eh, importantes para hacer el planteamiento. Estamos hablando de costos financieros, económicos, pero recuerden que nuestra investigación no va a ser lo más importante. En nuestra investigación vamos a tratar de cambiar la parte financiera por la parte de calidad de vida y salud y bienestar de las personas que impactemos en las comunidades que elijamos. Dice, cuando expliques el problema a tus superiores, vas a querer explicar los costos de no resolverlo. Entonces, nosotros en este proceso no vamos a hablar de superiores porque no estamos en una empresa. Eh, Cuando hablemos y justifiquemos este proyecto entre quién, pueden ser hasta los directores de programa de investigación o cuando lo sustentemos ante audiencias o algunas comunidades científicas. Expliquemos lo que implica el que ese problema no se resuelva. Oye, ¿qué problemas hay de que no resolvamos? ¿Qué cuesta para las personas del barrio tal el que sufran de hambre? Les cuesta vida, les cuesta salud. Bueno, ahí hacemos una lista grande. Les cuesta felicidad, les cuesta seguir en un círculo de pobreza que se sigue extendiendo de generación tras generación. Bueno, ahí podemos enumerar muchas cosas. Dice, el dinero es el lenguaje del mundo empresarial y es más fácil plantear el problema y proponer una solución en términos de costo financiero. Nosotros también podemos darle un punto de vista económico a nuestro proyecto. Por ejemplo, a nivel de ciudad, las ciudades gastan algún presupuesto en programas sociales, donde tienen que invertir un dinero para ayudar a algunas comunidades a mitigar algunos problemas. Entonces, si nosotros ayudamos a solucionar esas problemáticas, por ende, los costos financieros, por ejemplo, de la ciudad, del distrito, deben disminuir y esos dineros se pueden invertir en otras cosas. ¿En qué otras cosas? Fortalecimiento de empresas, fortalecimiento de innovación, de educación, de mejores vías.
Bueno, ahí seguimos con la lista, también puede ser grande. Acá abajo tenemos un ejemplo también asociado al dinero de una empresa, que si se está costando dinero necesario a la empresa, que si la imagen pública de la empresa está deteriorada. Entonces, claro que el problema tiene que ser abordado, y cuando lo explicamos así, entonces tenemos un apoyo primero nosotros mismos para convencernos de que es importante resolverlo. Y para los directores, quien tenga que dar la bala a estos proyectos, entonces digan sí, continúen, que es muy importante para nosotros, para ustedes y sobre todo para la comunidad a la cual ustedes van a impactar. Por último, una de las partes finales de nuestra identificación del problema o problema de investigación es respaldar los enunciados. Recuerden que nosotros vamos a hablar mucho de qué pasaría si ese problema no existiera, vamos a hablar mucho de qué otras soluciones se han implementado, podemos hablar de qué sucedió en otros países o en otras ciudades donde trabajaron proyectos parecidos y se mejoró, por ejemplo, la calidad de vida de las personas o se solucionó el problema. Resulta que no podemos hablar simplemente por hablar, como echando un cuento. Oye, yo me enteré que por allá no. Tienen que ser afirmaciones respaldadas. Y para respaldar estas afirmaciones, uno, podemos hacer investigaciones iniciales. Por ejemplo, yo podría encuestar a tantas personas en el barrio Las Palmeras y decir, bueno, el barrio Las Palmeras tiene una población de 2.000 personas, y nos dimos a la tarea de entrevistar a 2.000, a 200 personas, eh, cabezas de hogar o líderes de familia. Nos dio una muestra responsable y sobre el problema, sobre el hambre en el barrio, nos dijeron tales cosas. Sí, y confirmamos de que sí, lo que analizábamos por las noticias era cierto, y el 30% de las personas del barrio sufren de hambre porque no tienen condiciones de cómo solventar la comida diaria. Hay algunas veces que no comen. Entonces, con mi investigación estoy soportando lo que estoy diciendo. Otro es que yo cite fuentes. Entonces, vamos a buscar otras investigaciones que hayan tenido un carácter riguroso, que sean de universidades, que sean de científicos, o que sean de instituciones serias a nivel profesional en Cartagena, donde nos den datos relevantes, que nosotros podamos hacer una referencia directa a esa publicación. ¿Por qué decimos seria? Porque, por ejemplo, en las ciudades hay, por ejemplo, periódicos amarillistas, que simplemente comentan información que captan de cualquier persona, toman una foto donde sea, con solamente el interés es captar atención con las personas, sin importar si la información está verificada o no. Y a nosotros en este tipo de investigaciones sí necesitamos que nuestra información esté respaldada de fuentes serias y seguras, que no vaya a ser que estemos diciendo cosas que son inventos, o que otra persona la tomó o la escuchó, la replicó y no tiene toda la veracidad del caso, porque podríamos meternos incluso hasta un problema. También, finalizando el tema de la propuesta de investigación o la problemática, debemos proponer una posible solución. Dice, tiene que escribir tu propuesta para resolver el problema. Esta propuesta de resolver el problema podría terminar siendo una pregunta. ¿Será que podemos implementar un sistema informático que nos apoye la labor de reducir el hambre en el barrio Las Palmeras de la ciudad de Cartagena? ¿Será que podemos, por medio de la inteligencia artificial, crear un sistema que nos apoye en la logística, tal, tal, tal? ¿Será que por medio de la ciberseguridad? ¿Será que por medio de una aplicación web? ¿Será que por medio de una app para dispositivos inteligentes celulares podemos crear una aplicación donde las personas reporten su estado de alimentación diario en el barrio Las Palmeras,
para crear estrategias conjuntas con fundaciones y brindar apoyo cuando sea necesario. Bueno, listo, eso son ideas y preguntas que nos estamos haciendo, que son preguntas como creándonos retos nosotros mismos. ¿Será que podemos crear un programa para ayudar a reducir el hambre en esta zona? Listo, son preguntas y al final es como si estuviéramos proponiendo una solución en forma de retos. Listo, entonces al nosotros trabajar en la problemática, es decir, tenemos una problemática seria y que decimos, oye, sí, es necesario que trabajemos en la solución de esta problemática, podemos hablar en el título de la investigación. Podemos decir de que el título debe ser entonces el siguiente paso que nosotros abordemos. Yo prefiero que sea así, no comenzar con el título y después plantear el problema, sino que la problemática sea quien nos lleve a, a colocarle un título llamativo a nuestra investigación. Siendo que el título es algo importante, y porque es importante, dice los párrafos, el primero que suele ser lo primero que se ve de él. Y por ello, cuando ustedes, por ejemplo, estén haciendo análisis de investigaciones parecidas o haciendo las lecturas para el estado del arte, el estado del arte no es más que buscar qué investigaciones a nivel mundial están haciendo lo mismo que nosotros. Investigaron lo mismo. Claro, en otro contexto, en otras condiciones, pero nosotros de ahí podemos sacar datos muy claves. ¿Cómo lo hicieron? Y si les funcionó, repliquémoslo. Eso no está mal. Dándole crédito a quien se le deba. Ellos investigaron el problema del hambre en un pueblo en Alemania y utilizaron esta metodología y siguieron estos pasos y resulta que esa población hoy día no sufre de hambre. Claro que debemos replicarlo adaptándolo a las condiciones de nuestra ciudad. Segundo, dice, es improbable que un científico activo que navegue por una lista de nuevos trabajos de investigación vaya más allá del título para obtener el texto completo de la mayoría de ellos. Entonces, miren, científicos ya de talla muy profesional, doctorados, de postdoctorados, eh, normalmente se fijan mucho en los títulos después de los títulos creo que la segunda referencia sería los resúmenes. Con eso entonces basan su criterio para leer o no leer algún artículo. Entonces vemos la importancia. Dice tercero, el título representa el mensaje más importante de la investigación para la gran mayoría de los lectores. Entonces le pasa a los científicos, pero también nos pasa a nosotros. No sé si ustedes simplemente les ha pasado que van a un establecimiento, venden libros y solamente por ver un libro, un título interesante, usted decide por lo menos hojearlo y para ver qué es lo que dice esto. Pero donde usted ve un título donde no está en el gusto suyo, no está en el rango de lo que a usted le gusta, usted ese libro lo desprecia, así sea que dentro tenga lo que a usted más le gusta en la vida. Entonces, si vemos que sí depende mucho el título para dar como que la importancia y hacer atractivo nuestro proyecto. Dice cuando se opta por último por leer el contenido completo de un trabajo, suele ser porque el título ha despertado su atención. Bueno, eso es lo que acabo de decir. ¿Por qué es importante que sea atractivo nuestro trabajo? Y recuerden que nosotros estos proyectos, primero van a impactar en las comunidades. Segundo, cuando nosotros hacemos trabajo para comunidades, normalmente necesitamos recursos económicos para desarrollarlo. Porque si no, quedamos solamente en estudios y no pasa nada. Nosotros queremos hacer proyectos de impacto social, quiere decir que aparte que investiguemos, que conozcamos la problemática y planteemos soluciones, y si esas soluciones valen la pena, implementémoslas en las regiones, en el barrio, en mi casa, en la universidad. Pero normalmente todas esas implementaciones requieren recursos económicos. Entonces, ¿de dónde sacamos recursos económicos? De convocatoria, del gobierno, de la empresa privada que tenga fundaciones sociales. Entonces tenemos que enamorarlo y una forma de enamorarlo es, mira, tengo este proyecto, se llama tal. Entonces, lo que hablamos, la parte económica debe ser fundamental para este tipo de proyectos, para nosotros, para financiarlo,
y el título va a ser el punto inicial para arrancar. Y lo segundo va a ser esa pregunta y lo tercero va a ser nuestra problemática de investigación. Entonces, esas tres cosas van a enamorar a cualquier persona a que nos apoye y se una a nuestra causa. Y los que más tienen que estar enamorados con esa problemática son ustedes, porque ustedes son los que van a investigar y al final la van a defender ante las instituciones o los eventos que vayamos a presentar esto. Porque recuerden que finalizando este semestre vamos a hacer una muestra de proyectos, de propuestas de investigación, pero para el próximo semestre vamos a hacer una presentación ante Recol y Bolívar de estas propuestas y vamos a buscar avales nacionales e internacionales. Listo, entonces, muchas gracias por haber presenciado y asistido a esta breve capacitación para trabajar en el planteamiento del problema. Aquí tienen mis datos. Estoy en el área de sistemas en la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Ese es mi correo personal institucional. Si tienen alguna duda, la pueden hacer directamente ahí o todos ustedes están también en los grupos de WhatsApp de investigación. Tienen, a dejar de compartir acá, ¿tienen alguna pregunta